Muy feliz sábado, queridos amigos, queridos hermanos de Iglesia UNACH. Estamos contentos de poder compartir con ustedes un nuevo culto sabático. Ya comenzaron las lluvias aquí en la zona de Chillán, pero estamos también contentos de poder llegar hasta tus hogares a través del calor que nos transmite el reavivamiento espiritual de los mensajes, las alabanzas y la adoración. Y para ello queremos invitarte que reverentemente puedas inclinar tu rostro para que oremos. Bendito Padre que está en la altura de los cielos, Señor, damos gracias por este lindo sábado que nos ha regalado. Gracias porque ya estás comenzando este hermoso sábado de descanso. Gracias porque podemos a través de estos medios digitales poder compartir un mensaje de esperanza, un mensaje de amor y también de reflexión en la palabra suya, Señor. Pedimos que su Espíritu Santo nos dirija y nos acompañe para que lo que hoy hablemos, Señor, lo que hoy también podamos compartir sea de gran regocijo espiritual para nuestras vidas. Damos gracias por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Sea cada uno de ustedes muy bienvenidos. Muy bienvenidos, bienvenidas. Qué grato es estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Estudiando algunas cosas que quizás usted las había pasado por alto, no las había visto, pero recuerde que está basado en el Conflicto de los Siglos, un libro que ha sido distribuido. Esta semana vamos a hablar del capítulo 7 y 11 de Conflicto de los Siglos, los grandes reformadores. A veces sucede en la vida que a usted el médico le da un pronóstico fatal, pero contra todo pronóstico, usted se mejora y sale bien. ¿Cómo se encuentra? Bueno, la palabra de Dios ha dicho que el pronóstico suyo es hacia la vida eterna. No lo olvide nunca. Vamos a estudiar esas cositas en esta oportunidad. Así que bienvenidos y bienvenido, pastor. Estamos listos para conversar. Gracias, Raúl, por la bienvenida. Estamos nuevamente con nuestros auditores para seguir comentando la palabra de Dios. Son temas que tienen mucha profecía de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento, como el libro de Daniel, de Apocalipsis. Hablamos la semana pasada del anticristo, que se transformó en un ente perseguidor de los santos. Y en esta ocasión nosotros estamos para hablar de los grandes reformadores de la Edad Media. Se les llama reformadores porque todos pertenecían a la iglesia popular, eran todos romanistas. Sin embargo, conociendo su propia iglesia y al descubrir la palabra de Dios, tener acceso a ella, se dieron cuenta de grandes diferencias, de grandes conceptos teológicos que habían sido omitidos en su propia iglesia. Y es así como en Inglaterra, como ya lo comentamos, nace Juan Hus, es decir, Juan Wycliffe, también ahí en Bohemia Juan Hus, y ahora también en Alemania se levanta el reformador mayor de la Edad Media, que es Martín Lutero, junto con Juan Calvino, con Juan Snock y otros tantos reformadores que aparecieron allí en Francia, Lefebvre, y son los hombres que cambiaron la historia. Increíblemente, el mundo es lo que es hoy gracias a todos estos hombres que tuvieron un acceso a la Biblia, que predicaron la Biblia, que enseñaron la Biblia cuando la Biblia estaba siendo prohibida y cuando nadie conocía el verdadero evangelio. Es curioso que el evangelio se había perdido, Cristo también estaba enterrado, y estos hombres sacaron a Cristo de las cenizas porque el anticristo quiso destruir a Cristo. Y ahora Jesucristo es levantado junto con la palabra de Dios y aparece esa gran luz en la Edad Media. Por eso se le llama a estos hombres como las grandes luminarias que trajeron otra vez la verdad del Evangelio al mundo. Interesante porque muchas de estas personas que tú mencionas allí, que trataron de sacar la verdad, el propósito de su vida estaba muy incierto y vivían sin un propósito de vida en realidad.
Porque ¿dónde iban con toda esa creencia? Si uno analiza lo que ellos creían, ¿dónde llegarían? Pero el verdadero significado de la vida es vivir con un propósito en realidad, y ese propósito es Cristo. Eso es lo que se espera. Claro. Pero había un hecho bastante interesante que me parece que deberíamos nosotros mencionarlo, es el concepto de solo la palabra de Dios. Cierto. El concepto es válido para ayer, hoy y siempre, porque no creo que sea otro concepto más hermoso. Por ejemplo, los salmos, ¿te acuerdas que estudiamos los salmos nosotros? Salmo 119, 103, dice: cuán dulces son a mi paladar, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. O sea, voy a decir así: tenía caminos de mentira, probó lo dulce de la palabra y ahora lo aborrece. ¿Qué hizo el cambio? Claro, la recuperación de la palabra de Dios. Claro. Como dijimos en la lección anterior, Juan Wycliffe, más Latimer y la versión King James recuperaron la palabra de Dios para el idioma inglés. Martín Lutero, cuando fue perseguido y estuvo escondido aproximadamente 2 años en un castillo allí en Wittenberg, allí Martín Lutero, él tuvo tiempo para traducir la Biblia al idioma alemán. Así que se dio ese trabajo. Él dominaba los idiomas latín, griego y hebreo, y hizo la Biblia en alemán con algunos errores. Sin embargo, esos fueron corregidos. Pero ese hombre trajo la palabra de Dios al pueblo. ¿Y cómo fue el tema de Lutero? Porque es interesante esto. Siendo un monje agustino, este hombre fue a un lugar donde había una Biblia encadenada. Esa Biblia era la Vulgata Latina, que estaba encadenada, y los monjes iban a leerla allí y la tenían así porque era la única que había. Era la única versión de la Biblia y estaba en latín, y para poder leerla había que saber latín, y Lutero aprendió latín. Entonces él empezó a leer esa Biblia y dice que se quedó pegado en los evangelios, en las cartas de Pablo, de Gálatas y Romanos, y dice que allí descubrió a Cristo y descubrió el camino a la salvación. Y él decía: ¿cómo yo pudiera tener una Biblia? ¿Cómo yo irme con la Biblia al lugar donde yo estoy para poder leerla más? Sino que tenía que ir a ese lugar y estar allí con la Biblia encadenada, leyendo y sacando conclusiones. Entonces, aquí vemos el gran reformador que cambió la historia, y importante también decirlo, de que la palabra protestantismo nace en una dieta allí cuando estaban tratando de condenar a Lutero por los escritos que había hecho, por las traducciones que había hecho de la Biblia y por la palabra que él predicaba en la iglesia. Porque él ya no predicó más sino la Biblia. Él fue una novedad tremenda, porque en su iglesia él predicaba la Biblia. Y cuando estaba a punto ya de condenarse allí, él no se retractó. Así que el que estaba enjuiciándolo, y junto con todos los jurados que habían ahí, dijeron: bueno, este hombre debe morir. Y él fue allí cuando ya estaban tomando el voto para eliminar a Lutero. Se levantaron los príncipes en Alemania, que eran los que estaban a cargo de ciertos condados, ciertos gobernantes, y se pusieron en pie y dijeron: no, nosotros nos oponemos. Este hombre no pueden quitarle la vida. Y allí ellos protestaron. Y protestaron porque a Lutero lo iban a matar. Y de allí y le dieron la autorización para que en sus territorios Lutero podía predicar y que sus libros pudieran circular. Entonces, allí aparece el protestantismo, que significa una protesta hacia la muerte de Lutero y una protesta a que se impida la predicación de la Biblia, la predicación de la palabra de Dios, y que la traducción de la Biblia pudiera circular. Es por eso que allí se
nace como lo que nosotros llamamos la base de todas las iglesias y denominaciones cristianas que hoy tenemos, junto a Calvino, Juan Calvino, que está allí en Francia, en Ginebra, otro gran escritor. De esos dos hombres provienen la mayoría de las denominaciones actuales cristianas que existen hoy día en el mundo. Interesante, porque Dios, como leíamos o estudiábamos la semana pasada, tiene caminos y soluciones. Uh-huh. Yo siempre pensaba en ese castillo donde quedó Lutero. Sí. Porque, ¿recuerdas tú? Él venía de vuelta, tenía una protección, pero esa protección no lo iba a proteger mucho, porque en algún momento la protesta a lo mejor iba a pasar por alto y eliminar. Sí. Se va a ese castillo y ahí queda tranquilo. Y puede hacer lo que tú dijiste, ¿no es cierto?, de traducir la Biblia. Se le dio todas las facilidades para ello. Por eso que a veces, ante las dificultades más terribles, Dios tiene salida que uno no se imagina. Uh-huh. Y de hecho, hay que confiar en el Señor, que el Señor va a dar salida al problema que tenemos, pero nuestro problema no es tanto físico, sino debe ser un problema espiritual. Debe ser la Biblia, debe buscarse para que de ella emane hacia nosotros lo que es el conocimiento, lo que es la verdad, lo que es la alegría, el regocijo. Movido de pensar las situaciones que algunos de estos personajes tuvieron que pasar por mantenerse fieles a la verdad, descubrirla de alguna manera, ¿no es cierto? Pero no solamente uno debe quedarse con descubrirla, sino que debe transmitir la palabra a otros y enseñarla a otros. Fíjate que Pablo, hablando de la segunda carta de los Corintios, él dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿no es cierto?, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Primera cosa que dice Pablo, no desmayemos. O sea, seamos constantes, no nos desanimemos. Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Esa palabra es muy fácil. No adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, lo habíamos dicho las semanas pasadas, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandeciese la luz del evangelio. Porque no predicamos, y esto es importante, no predicamos a nosotros mismos, no es mi predicación, no es mi parecer, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos por amor a Jesús. Interesante eso, transmitir la palabra así. Claro, el apóstol, no es mi criterio, sino el criterio de la palabra. A mí me llamó la atención estos pasajes que tú acabas de leer, Raúl, porque Pablo insiste, y todos los apóstoles insisten, en que hay que predicar a Jesucristo. Y esa predicación de Jesucristo, su poder, su gracia, su manera de salvarnos, su intercesión como abogado, como nuestro Salvador que murió en la cruz por nuestros pecados, se perdió en la historia. Pero la insistencia de las cartas apostólicas es muy grande, que uno puede leer en una carta fácilmente 50 veces el nombre de Cristo y que no aparece ningún otro intermediario. Y Pablo en Timoteo dice con toda seguridad que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Hombre. Jesucristo, hombre. Y como se leía aquí en este texto, dice, nosotros no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo. Y Pablo dice en otra texto, ahí en Gálatas, como a Cristo crucificado. Claro. Y dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto significa que ninguna verdad bíblica, ningún tema bíblico, ninguna doctrina bíblica debe estar fuera y desconectada de Jesucristo.
Por eso es que nosotros tenemos que pensar más en la obra que Cristo puede hacer por nosotros y no tanto en lo que nosotros podemos hacer por nuestra salvación. A Cristo hay que conocerlo, hay que amarlo, hay que seguirlo. Tenemos que sacar poder de Cristo porque en nosotros no hay poder. Entonces, ese era el gran tema de los reformadores. Los reformadores tienen una contribución al mundo. Trajeron la palabra de Dios, la que estaba oculta, la Biblia, al mundo, y devolvieron a Jesucristo al mundo. Si yo me acerco a la Biblia y estudio, ¿no es cierto?, ¿quién me puede ayudar? Bueno, alguien podría ayudarme, ¿no es cierto?, aconsejarme. Pero Dios prometió algo que es maravilloso, el Espíritu Santo. Sí. Porque mira, ¿cuántas veces a ti te ha pasado a lo mejor? Estás leyendo, estás viendo y aparece una idea que no la tenía en tu mente. Bueno, puede ser, es que yo soy maravilloso. No, cuidado con eso, porque eso es irse como uno siendo el primero. No, es Cristo el primero. Y mira lo que dice aquí, mira lo que dice la palabra de Dios, cómo lo entiendo. Por ejemplo, mira, el Espíritu Santo, ¿qué puede hacer por nosotros? Nos va a enseñar y nos va a recordar. Claro que sí. ¿Te fijas? Entonces, mira, eso no es tan fácil. Siempre me preguntaba yo cómo los discípulos pudieron repetir las historias y los hechos de Jesús con tanta claridad. Porque, no, como te decía, no lo escribieron al siguiente día que ocurrieron, sino que quedaron en su mente, a lo mejor las comentaron de nuevo y después las escribieron. Ahora, sí. ¿Qué vamos a hacer? Nos guiará, ¿no es cierto?, para poder saber y conocer lo que es la verdad. Y también Cierto. dice que allí en 1 de Pedro que la profecía no fue traída por voluntad humana. Fíjate que eso es tan básico en Sí. este contexto que nosotros estamos hablando, porque la verdad debe ser levantada, solo Cristo debe estar allí iluminada por el Espíritu. Dice que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, aquí tenemos una conexión directa del hombre, el Espíritu Santo, y vaciando lo que tenemos ahí. Entonces esa es su palabra, es la palabra de Dios. Eso es maravilloso lo que estás comentando, porque los escritores inspirados, los apóstoles, en este caso, los escritores tales como Santiago, que era el hermano de Jesús, o Judas, que también se dice que pertenecía a la familia de Jesús, carnalmente, de familia de él, escribieron, pero al punto. Una de las características de la Biblia y de las cartas apostólicas y de los evangelios es que ellos escribieron al punto, sin rodeos. Y esa es la inspiración. Si a nosotros nos tocase hacer una carta, empezamos a dar rodeos, a dar vueltas. Es como cuando podemos, a lo mejor nosotros predicamos y queremos enseñar una verdad a la iglesia, nos damos muchas vueltas a veces, muchos rodeos. Y los apóstoles no, ellos predicaban la palabra pura y directa, sin cosas que no importaban, lo básico, lo importante. Eso me llama la atención de la Biblia. Yo me recuerdo que estudiamos los Salmos, ¿te acuerdas? Sí. Esa hilación que tienen los Salmos. Sí. Son personas que no se conocieron. Sí. Ahora, si tú tomas toda la Biblia, que hay cuántos, personas que escribieron, en cuántos años se escribió, tú ves que hay un hilo conductor, pues. Claro. O sea, están detrás, ¿no es cierto?, de un mismo espíritu que los guía y los lleva adelante. Me parece extraordinario que Dios actuó con ellos y va a actuar también con nosotros. Podemos descubrir verdades maravillosas. De veces nos vamos, fíjate, y yo temo por eso nos vamos por tratar de enseñar cosas que la Biblia no dice, que suponemos. Yo creo que fue así, que hasta acá, el otro día hablábamos de, bueno, y en el cielo hacer toda eternidad, y alguien dijo, seremos como espíritu. ¿Cómo eso? ¿Cómo que vamos a ser como espíritu en el cielo?
se contradice con toda la enseñanza de lo que Cristo dice que hará morada, vivirá, tendrá una cena. ¿Te fijas? Entonces, no necesitamos saber esas cosas o entender así, porque la Biblia es clara en lo que dice. Entonces, iluminado por el Espíritu Santo. Cuando leí la Biblia, aprendí montones, pero siempre me quedaba la sensación de que yo necesitaba que alguien me enseñara. Ajá. Estuve 1 año, 2 años leyendo, pero quedaba con la sensación de que no podía crecer más. Necesitaba que alguien me ayudase. Ahí viene el discipulado, no tenía nadie que me discipulara. Es por eso que es importante que nosotros tengamos acceso a leer la Biblia y a rogar al Señor para que nos envíe un maestro, alguien que nos pueda enseñar y que nos enseñe correctamente según las palabras de Dios, que sea muy estricto en el contenido de la Biblia. Recuerda el personaje que volvía de Jerusalén, Sí. había visto todo, conocía al parecer muchas cosas, pero volvía vacío. Uh-huh. Aparece alguien, le enseña. A mí me queda siempre sonando esa reacción que él tiene. Porque si tú ves el relato, de hecho ahí dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Fíjate. O sea, no sé si tú lo has entendido así, pero yo digo, ¿de dónde sacó eso del agua y de ser bautizado? ¿Te fijas? O sea, algo le estaba hablando el personaje que estaba con él, algo le decía, ¿no es cierto? Pero ¿cómo reacciona? De una manera correcta. Porque el Espíritu Santo que había movido al apóstol, ¿no es cierto? Y que lo había juntado, hizo la labor de culminar la verdad y entregarse a Jesús. Interesante. Amén. Esa situación. Qué hermoso es saber de que el Espíritu Santo está con nosotros y nos ayuda a entender la palabra de Dios, ¿no? Y nos ayuda a entender que solo Cristo, solo la gracia. Y no hay más. No merecemos nada, pero lo tenemos todo. Cierto. Ahora, en Efesios, si uno mira Efesios 2:8, Pablo habla aquí que por gracia, dice, porque por gracia sois salvos por medio de Jesucristo, o sea, por medio de la fe, ¿no es cierto? Aquí este concepto es básico que lo vamos a abordar ahora. Y esto no de vosotros, porque es un don, un regalo gratuito de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. O sea, lo que yo hago no sirve de nada para salvarme, porque las obras son un resultado de mi salvación, de lo que yo tengo, lo entrego. Sí. Eso es el gran descubrimiento de los reformadores. Porque exactamente. En aquellos tiempos, la mayor parte de las personas se salvaba por obras de caridad, se salvaba por penitencias, se salvaba por reliquias, por martirización personal. Había muchas maneras de salvarse, pero todas obras humanas, donde la persona o el yo tenía la preeminencia. Y cuando los reformadores, estudiando la Biblia, descubren que, como tú dices, que la salvación es por gracia de Dios, que la salvación es un don de Dios, que Jesucristo es el que nos salva y no nosotros a nosotros mismos, y que tenemos que creer en Jesucristo como el requisito para que Dios nos conceda la salvación, y reconocer, como dice aquí Romanos capítulo 3, 23, dice acá, este es un texto categórico, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos nosotros hemos pecado y tenemos tendencia hacia el mal. Pero luego nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Nuevamente aparece la palabra gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí traté de investigar qué es lo que significa esta palabra justificado. En el idioma griego del mismo texto 3.23
se dice de esta manera, traduciéndola al español, a nuestro idioma. Dice aquí en el verso 24, siendo declarados rectos. O sea, la justificado es siendo declarados rectos, pero seguimos siendo pecadores. Pero Dios no tiene otra forma de salvarnos porque las tendencias al mal y el pecado es tan grande que aunque vamos perfeccionándonos en la vida cristiana, vamos avanzando, vamos creciendo en Cristo, aunque digamos que ya tenemos una estatura bastante elevada, pero no nos basta. Todavía seguimos siendo pequeños y Cristo tiene que salvarnos ahora y nos tiene que salvar después. La salvación es un regalo para el que tiene fe y esa fe es la que transforma la vida y nos ayuda también a hacer obras, no para salvarnos, porque Jesucristo cuando Él venga va a decir, ¿te acuerdan ustedes cuando me hicieron esto, aquello, me diste pan, me diste beber? Y usted va a decir, no me acuerdo. A mí lo hiciste. Porque el cristiano no se acuerda de sus buenas obras. El cristiano no lleva una cuenta de lo que puede hacer para Dios. Porque sabe que estas obras no tienen un mérito, tienen otra función que ya la vamos a explicar después. Interesante porque ella en ese mismo juiciamiento dice, pero ¿cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos así hambriento? ¿No es cierto? Sí. No hay un reconocimiento. Romanos explica tan bien esto, dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando tú leías el capítulo 3 de Romanos, sería bueno que nuestros auditores o quienes están viendo miraran los capítulos 2, los capítulos anteriores. Cuando Pablo hace un análisis de los gentiles, dice, son terribles, están mal, están pecadores, están hechos para morir. Pero después le dice a los judíos, pero ustedes están más mal porque ustedes tienen la palabra de Dios. Dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Pero, y aparecen después estos textos. Entonces coloca a esos gentiles y a esos romanos, o sea, y a los judíos, dentro de la gracia y todos pueden tener la salvación siempre que sus vidas, su miramiento, su comportamiento se enfoque hacia el Jesús. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Obediencia al fruto de la fe es el tema que nos toca ahora. ¿Cómo es eso? Obediencia al fruto de la fe. Mira, acá hay un texto en Romanos 3:28, que este texto confunde a muchas personas, a muchos cristianos. El apóstol, después de hablar de la justificación gratuita por la fe en Jesucristo, aquí en Romanos 3, él dice aquí en el versículo 28, concluimos, pues, que el hombre es declarado recto por la fe, sin las obras de la ley. Y esto, algunos lo entienden de esta manera. La ley es mala. La ley hay que alejarse. Jesucristo nos declara recto y la ley realmente es un problema. Pero luego el apóstol en el versículo 31 del mismo capítulo 3 reitera y dice, luego por la fe invalidamos la ley. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? En ninguna manera dice. En ninguna manera. Sino que la confirmamos incluso, dice. Sí, sino que confirmamos la ley. Porque esto se entiende de esta manera para entender estos dos pasajes. Se entiende de que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, nuestra violación de la ley, y Jesucristo cargó con nuestro pecado. Entonces, cuando nosotros nos hacemos cristianos y Cristo nos declara rectos, nosotros por la gracia de Cristo también empezamos a guardar la ley de Dios, pero no lo hacemos para salvarnos, y tampoco guardamos la ley de Dios de manera perfecta, sino que nosotros intentamos cumplir con lo que Dios dice, pero siempre hay un estigma de egoísmo, de codicia, de malas motivaciones. Sin embargo, estamos en el camino de observar la ley de Dios, pero no para ser salvos, porque ya Jesucristo nos salvó por gracia, pero nosotros queremos ser como Cristo, porque Cristo cumplió la ley también. Él fue perfecto, nunca pecó. Claro. Nosotros tenemos que imitar a Jesucristo, que también hay muchos textos que hablan de la imitación a Jesús.
pero no con un propósito salvífico, porque la ley siempre nos va a quedar grande y nuestros intentos humanos para ponernos a la altura de la ley van a ser realmente escasos, así que necesitamos ser salvados por gracia, porque la gracia es el único mérito que Dios tiene como para salvarnos. Esa ley que aparece allí en realidad está en un sentido de principio. Sí. No tiene un sentido así como la ley, como calificar la ley, sino Sí. de principio, que no cambia, no sé. Pero fíjate que hay unos textos ahí en Pedro, que quizás con esto vamos a ir concluyendo nosotros. Primero de Pedro 2, interesante porque nos habla de desear como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿De qué está hablando Pedro? Está hablando de un crecer en el cristianismo, que Sí. deseen, ¿no es cierto?, esa leche en el sentido puro, ¿no es cierto?, del alimento para poder crecer. Me viene a la mente un texto de Pablo que dice, ¿y todavía ustedes están tomando leche? O sea, tiene que haber un crecimiento también en la vida de las personas. Pero ese crecimiento lo da cuando uno se relaciona con alguien. Y esta relación tiene que ser con Cristo. Va creciendo en el conocimiento y en la verdad. Sí, hay una creencia que tiene por título crecimiento en Cristo. Ah, sí. Y esta creencia es una creencia no antigua. Nueva, digamos, en el sentido que hace poco en un congreso votó. Claro, esta creencia da a entender de que los cristianos debemos crecer en Jesucristo, en el conocimiento, como dice Pedro aquí, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Da para mucho, porque alguien puede decir, yo conozco a Jesucristo, pero no lo conoce como debiera. Y el Señor nos está invitando no solamente a ser justificados y estar tan agradecidos por el perdón de pecados y tan agradecidos por la gracia de Dios, que nos insta a seguir a Jesucristo, a ser un seguidor suyo, a imitarlo, a buscarlo, a encontrarlo como grande, tratar de que Jesucristo sea para nosotros lo máximo y alejarnos de nosotros mismos. El Señor desea que Jesucristo ocupe el trono de nuestra vida y que podamos amarlo, conocerlo y seguirlo. Yo no quisiera resumir estos textos que tiene aquí Pedro, ¿no es cierto? Colosenses y Efesios. Uno podría decir de que es lo que espera que nosotros crezcamos. Sí. Después de crecer, andemos en ese crecimiento. O sea, no nos quedemos con el crecimiento, sino que yo puedo crecer intelectualmente, pero luego tengo que andar en ese crecimiento. Sí. Pero eso va a producir en nosotros que tenemos que despojarnos de algo que quizás nos gusta. Pero quizás puntualmente estoy pensando en un fumador que descubre que no debe maltratar y echar a perder su cuerpo con el cigarro. Eso no es fácil para un fumador, porque ya su cuerpo se habituó y se lo exige, ¿no es cierto?, las toxinas que se introdujo. Pero debe despojarse de eso para que ahora el cristianismo, el andar en Cristo, sea realmente digno. Claro, Jesucristo es más tajante en eso. Él dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Si tu ojo te es ocasión de caer. Pero lo interesante es pero que entre en el cielo sin un ojo, sin una mano. Bueno, es una forma de expresarlo, claro. Pero ¿qué es lo que está diciendo él? Hay algo más amplio, más grande, por el cual no te puedes quedar por esto. Pero mira, el segundo, eso de despojarse, pero ahora viene lo que se llamaría la renovación del ser humano. La restauración, primero, de la fe, de todo lo adentro, y la renovación es diaria, porque nosotros tenemos que luchar toda la vida, pelear la batalla de la fe para mantenerla, pero también la batalla contra el pecado. Son dos batallas grandes que tenemos que lidiar, y son batallas permanentes, conservar la fe y luchar, como decía Raúl, renunciar a ciertas cosas, apartarnos, dice allí el apóstol Pablo, dice, todo aquel que invoca el nombre de Cristo,
apártese de iniquidades y siga a Cristo. Entonces, algunos ahí nos confundimos. Yo puedo creer en Cristo, pero sigo todavía luchando contra el mal. Que Dios sabe que estamos en esa batalla y que estamos tratando de ganarla. A veces derrotados, a veces victoriosos. Pero no perdemos el rumbo. Estamos luchando por seguir a Jesucristo, por llenarnos de fuerza del poder de Dios. Y Jesucristo nos va a ayudar porque Él venció. La Biblia también dice, nosotros también venceremos. Yo estoy pensando que a veces nos sentimos solos, nos sentimos mal, nos equivocamos y pensamos, y eso es un pensamiento satánico, que Dios no nos perdona. Dios siempre perdona si tu camino es sincero. ¿Cómo puedes hacer para que la gracia, ¿no es cierto?, de Dios y la ley se coordinen? Por gracia soy salvo. Pero el guardar los mandamientos es un resultado del amor a Dios. Tú lo quieres. Es como cuando tú te acercas a la esposa, a la amada. ¿Qué haces por ella? Cualquier cosa, porque tú la amas. Si no la amas, no lo harás. O sea, serán resultados. Deja que tu vida camine con el Señor y un día gozarás como lo han gozado todos los discípulos, aunque murieron, de la relación con el Señor y el fruto del Espíritu. Recuerda, obediencia es el fruto de la fe. Que el Señor te bendiga y te acompañe, y si Dios permite nos vamos a encontrar la próxima semana. ¿Te gusta la música? ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta escuchar instrumentos? El día de hoy tenemos un Notijoven especial, porque tenemos mucha música de la cual vamos a conversar en nuestro espacio. Así es que quédate aquí y ya comenzamos. Para comenzar este Notijoven, queremos comentarte que nuestra iglesia no se ha quedado aparte del reconocimiento a las autoridades civiles y de seguridad de nuestro país. Y es que el día sábado 27 se conmemoraba un nuevo año más, un aniversario de la institución de Carabineros de Chile. Para ello, nuestra iglesia estuvo visitando también algunos lugares, entregando material de literatura, ¿cierto?, de nuestra iglesia, para que ellos también puedan compartir ahí en sus hogares con sus familias y también en sus puestos de trabajo. Así es que estamos contentos que como iglesia reconocemos la importante labor que tiene para la seguridad nacional la institución de Carabineros de Chile. Así es que desde ya les damos un cordial saludo en su nuevo aniversario a esta importante institución. En segundo lugar, el sábado recién pasado tuvimos un culto joven muy especial, y es que celebramos un culto joven musical. Comenzamos el día viernes con una recepción de sábado donde las agrupaciones se involucraron a través de una recepción muy bonita, con instrumentos, con alabanza, con música en vivo, para luego el día sábado cerrar con la participación de muchos invitados, ¿cierto?, quienes se inscribieron a participar en este culto joven musical. La iglesia, nuestra gente, nuestros hermanos se unieron para alabar al Señor a través de sus dones, ¿cierto?, de los talentos que Dios les ha dado para predicar el Evangelio. Así que estamos contentos de que te hayan podido compartir, jóvenes y adultos, una instancia muy bonita, muy significativa también para nuestra iglesia. En tercer lugar, previamente a este importante acontecimiento, ¿cierto?, del culto joven musical, tuvimos una hermosa cena del Señor aquí en la iglesia con nuestra comunidad a las 4 de la tarde, donde la iglesia se reunió en oración para llevar a cabo esta bonita y muy significativa y espiritual momento de reavivamiento y también de comunión con nuestra iglesia y con el Señor. Finalmente,
queremos cerrar este bloque de noticias con una noticia que también acongojó a toda la iglesia a nivel mundial. Y es que el día 20 de abril, nuestro gran y recordado Jerry Patton, uno de los históricos integrantes, ex-integrantes del Cuarteto de Altos del Rey, por más de 34 años, bajó al descanso. Un hombre entregado al ministerio musical, a la predicación del Evangelio por medio de la música. Grabó muchos discos, 2 veces aquí en Chile, junto a este recordado cuarteto. Y desde aquí les enviamos un gran abrazo a su familia y estamos también orando para que prontamente, cuando Jesús venga, poder reencontrarnos con aquel Rey quien dio su vida por nosotros, y también con todos aquellos que han bajado al descanso, que de alguna u otra forma han impactado nuestras vidas. Para el mundo cristiano, para el mundo musical, para el mundo de la iglesia, este deceso ha sido muy importante, y estamos seguros de que en el cielo podremos nuevamente encontrarnos con nuestro querido amigo Jerry Patton y juntos alabar a nuestro Señor. Así que desde acá les invitamos también a que puedan recordar algunos momentos de su música y de su experiencia y su trayectoria en los Heraldos del Rey. Bien, y para culminar, te invitamos a que sigas siendo parte de la adoración a través de tus diezmos, pactos y ofrendas, con los datos que están apareciendo aquí en pantalla, y que juntos podamos también adorar, ¿cierto?, con nuestros dones, con nuestros tesoros también, al avance del mensaje y la proclamación del mensaje de nuestro Señor. Y te invitamos a que si estás cerca hoy día aquí en Iglesia UNACH a participar de un nuevo culto joven aquí a las 18:30 horas, donde nuestra hermana Graciela Maturana tiene un tema muy importante y muy especial para ti. ¿Quieres saber de qué se trata? Ven, te invitamos. Feliz sábado, queridos hermanos. En tu hogar sola estás y el miedo perturbó tu mente y corazón. En tu cama lágrimas ahogando tu dolor. El alcohol no llenará un alma vacía y sin fe. ¿Cuánto tiempo soportar el miedo en tu corazón? ¿Qué tan bajo caerás y de rodillas te preguntarás? ¿Para qué crees que Cristo te salvó? Reías y decías que la fe no era para ti. Te alejabas cada vez que oías a tu madre orar. Pero hoy enfrentarás cara a cara al dolor. Te derrumbas, lloras y preguntas: ¿quién te ayudará? ¿Cuánto tiempo tú podrás soportar el miedo en tu corazón? ¿Qué tan bajo caerás y de rodillas te preguntarás? ¿Para qué crees que Cristo te salvó? ¿Cuánto tiempo tú podrás soportar el miedo en tu corazón? ¿Qué tan bajo caerás y de
Muchas gracias por ese hermoso mensaje musical, por esa armonía, esa melodía que nos llena el corazón, nos prepara para este mensaje. Un feliz sábado, mis queridos hermanos. Espero que estén contentos. Estamos en nuestros 10 días de oración. Estamos en un proceso de preparación para nuestras actividades del año, tanto en la universidad como en la iglesia, así que esperamos que este sábado pueda ser de fortalecimiento, de crecimiento para cada uno de ustedes, en preparación también para las actividades del próximo sábado, que será también un día especial. Quiero darme una licencia antes de comenzar para saludar a alguien que yo estimo mucho, que es mi amigo Pablo Rivas, que está aquí sentado. Él hace un tiempo ya está trabajando como auditor en la Unión Chilena y él está ahora acompañándonos. Él es ecuatoriano, estudiamos juntos en el Colegio de Adventistas del Pacífico. Algún partidito de básquet que nos quedó pendiente a lo mejor allí para poder participar. Así que una alegría poder verte aquí, Pablo, en la iglesia UNACH. Bueno, saludémonos unos a otros, deseémonos un feliz sábado, que el Señor te bendiga. Estoy contento de verte acá. Estamos felices de estar aquí en la casa de Dios. Muy bien. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar acerca de los frutos del cristiano. Si somos cristianos con o sin frutos. Y yo les pregunto acá en el sector en que estamos, los que vivimos acá en esta zona, generalmente podemos tener una huertita. ¿Cuántos tienen una huerta en casa, no? ¿Cuántos tienen su huertita que la cuidan y tienen sus frutos? Yo les cuento que algo que no me ha venido mucho acá es la huerta, ¿no? Cuando recién llegamos tratamos de ponerle empeño, no hubieron muy buenos resultados, pusimos al menos pastito, se nos quemó, se nos secó el pasto que pusimos y como que estamos medio rendidos. Pero yo tengo mi tío, lamentablemente no vino hoy día, mi tío Daniel Cuellar, que ustedes lo ubican, y él me anima todos los años. El año pasado me había dado algunas matitas de sandía, no resultaron las sandías, pero este año vino con algunas plantitas de tomate. Me dijo, me puse tomate y me sobraron algunas, así que prepara tu tierra para llevarte los tomates. Ya, dijo mi tío, todavía insiste conmigo. Y ya preparamos ahí un lugarcito, pusimos los tomates y adivinen qué. ¡Ulala! ¿Eh? Tengo tomates. ¿Eh? Estos son algunos tomatitos de mi huerta, perdón, pastor ahí, que estamos disfrutando. Y de paso, al cuidar los tomates, también un arbolito de al lado, que es gracias Felipe, ahí está, ¿no? El arbolito de ciruelos también ha dado unas ciruelas que todos los años eran un poquito ácidas, ¿eh? Pero ahora está muy dulce. No hay problema, sí. Así que estoy contento con mis tomates, se ven bonitos, se ven rojitos, sanitos. ¿Y saben qué? No fue tan difícil como yo pensaba, ¿eh? El producir frutos, el tener frutos del huerto. También, obviamente, tenemos ahí unas boysenberry, unas moritas que se dan casi solitas, ¿no? No hay que hacer mucho. Y hace un tiempo también mi esposa había sembrado un cerezo y tuvimos como 5 cerezas este verano, ¿ya? Esperamos que vaya dando más al siguiente año, pero da una satisfacción tener frutos de su propia huerta, ¿no? Estos los produje yo. A mí me dan ganas de dejarlos ahí y no comerlos nunca, ¿no es cierto? Porque sé que costó y sé que vi el proceso, cómo fueron creciendo. Así que estamos contentos por eso. Ahora, si nosotros por algo que nos alimenta físicamente, cultivamos, cuidamos la huerta, ¿cuánto más nos debemos cuidar también nuestra huerta espiritual? Saben que una de las ilustraciones,
una de las imágenes más repetidas en la Biblia para hablar de la experiencia cristiana, para hablar de lo que significa ser un hijo de Dios, es el tema agrícola, el tema, ¿no es cierto?, de la vegetación. Y de hecho, se compara al cristiano y la vida del cristiano como un árbol que produce frutos. Lo leímos ahí antes de la oración. Yo les invito a volver a leer ahí en el Salmo, capítulo 1, Salmo 1, Salmos 1 o Salmo 1. En los primeros versículos habla de un varón, bienaventurado, dice, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como, ¿qué dice? Como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por atrás de nuestro terrenito, nuestra casa, pasa un canal. Y lo que está cerca de ese canal no hay que regarlo tanto porque solito produce, porque le llega agüita de manera casi natural. Ese terreno es bendecido con buena agüita. Y dice que la vida del cristiano, del justo, del Hijo de Dios, es como este árbol plantado junto a corrientes de agua que crece y da fruto. Crece y da fruto. Ese tema está presente, como le dije, a lo largo de toda la Biblia. El Salmo 1.3 dice que da fruto a su tiempo. Mateo 13.23 está la parábola del sembrador y dice que el que oye y entiende la palabra y da fruto produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En el capítulo 15 de San Juan también tenemos varios textos que hablan acerca de lo de dar fruto. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Versículo 8, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y Romanos 7.4 también dice que el Señor nos llamó a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, a Dios le gusta que nosotros llevemos frutos, que produzcamos frutos, que podamos crecer y dar frutos. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿a qué se refiere la palabra de Dios? ¿A qué se refiere el Señor cuando dice que Él espera que nosotros produzcamos buenos frutos, buenos tomates, buenas manzanas, buenos duraznos, ¿no? O lo que usted esté produciendo en su huerta? ¿Por qué el Señor dice que debemos llevar fruto y qué significa el fruto? Sabe que la Biblia nos dice que fuimos creados para dar frutos, fructificad y multiplicados, dice. Por supuesto, aquí el primer significado tiene que ver con la multiplicación de la raza, ¿no es cierto? Con poder tener hijos y poder llenar la tierra. Pero la palabra que se traduce fructificar puede significar tanto el proceso de crecimiento y también la multiplicación, ¿no es cierto?, a través de los frutos y las semillas que produce. Por lo tanto, de alguna manera, el Señor nos creó para crecer y para multiplicarnos, para llevar frutos. Son dos elementos de dar fruto: crecimiento y multiplicación. Generalmente, cuando hablamos de dar frutos y multiplicación, y aquí hoy día debo decir, yo sé que ustedes le pensaron, yo lo voy a decir en voz alta, ¿no? Hoy día tenemos una plataforma de puros pastores y un futuro pastor, ¿no? Hijo de pastor, ¿no es cierto? Media elitista la plataforma, pero no, es para poder mostrar. Y a veces cuando los pastores nos hablan de dar fruto, inmediatamente, ¿qué pensamos? ¿No es cierto? En la multiplicación de la iglesia, en traer bautismos, personas que se entregan al Señor. Por supuesto que ese es también un elemento que está contemplado aquí en el fruto, pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios para ver qué implica el dar fruto, todo se refiere a un aspecto básico y principal de la vida cristiana. El dar fruto, en general, tiene que ver con la santificación.
Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, dice el siguiente versículo, mas la dádiva de Dios, lo que produce Dios, el resultado, el fruto de estar con Dios es vida eterna. La palabra de Dios nos dice que el fruto que Dios espera es un carácter semejante al de Jesucristo. De hecho, dice también el apóstol Pablo, ahí creo que se me saltó el versículo, ahí está. El apóstol Pablo dice que el fruto del Espíritu, ¿qué cosa es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El resultado, el fruto de recibir el Espíritu Santo es un carácter transformado, es la semejanza a Cristo, es vivir una vida distinta. Cuando hablamos entonces de dar frutos, nos referimos a esa transformación que el Espíritu Santo produce en nuestra vida y que se nota a través de nuestras acciones, que se ve y se nota a través de nuestras palabras, a través de lo que hacemos. Por eso, generalmente, la santificación está relacionada con este tipo de palabras, ¿no? De restauración, crecimiento, edificación, multiplicación, transformación, madurez, progreso, superación, desarrollo, perfección, también la Biblia habla, y que todo esto es la base del discipulado, porque el discipulado es vivir una experiencia que debe ser reproducida. Yo reproduzco, soy un discípulo de Cristo que reproduzco las acciones, las obras, el carácter de Jesucristo, a fin de que otras personas puedan también ser invitadas a llevar fruto, a llevar el mismo fruto. Y esa es la base de la testificación. Jesucristo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿para qué? Para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué cosa hagan? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es por atracción, es por decir, qué linda vida, yo quiero ser como esta persona, yo quiero ser como este cristiano que refleja un carácter, que refleja un fruto especial en la vida cristiana. Entonces, ¿qué es santificación? Podríamos resumirlo. La santificación del cristiano es el proceso de restauración y crecimiento diario por la acción del Espíritu Santo para asemejarnos más a Jesús y Él nos puede usar para cumplir la misión. El tema de ayer en los 10 días de oración hablaba un poquito esto de la santificación, del proceso de transformación que el Señor quiere usar. Y yo no quiero detenerme tanto en explicar, digamos, cómo esto funciona, sino más bien tratar de definir este tema, porque a veces cuando escuchamos la palabra santificación podemos evocar ideas equivocadas. De hecho, yo diría que existe en algunos cristianos algún prejuicio respecto al tema de la santificación. Yo recuerdo que cuando estudiábamos teología, algunos de los pastores o gente que estudió en aquella época puede recordar que hubo un año en que en la Facultad de Teología hubo como un boom acerca del tema de la justificación por la fe. ¿Ah? Y se hablaba mucho acerca de lo que significaba la justificación por la fe. Y hablar de la santificación era como, no, santificación no, justificación, ¿no? Porque eso es lo que importa. Y la santificación era como algo de segunda categoría, algo legalista, algo que no era tan necesario. Recuerdo que estábamos con un compañero conversando un día y me dice, oye, me pusieron en el calendario de predicaciones para predicar un miércoles en la iglesia UNACH. No sé qué predicar, me dijo. Y yo le digo, mira, ¿por qué no predicas esto? Y le comencé a explicar, mira, aquí yo estaba estudiando este tema, está bonito. Me dijo, oye, pero que tú lo que estás hablando es santificación. ¿Tú quieres que predique santificación? Y yo le quedé mirando, pero si eso está en la Biblia, ¿no es cierto? A veces nosotros hemos promovido, hemos propuesto un tipo de cristianismo que solamente abarca hasta el perdón y la manifestación de la gracia de Dios para perdonar tus pecados. De ahí en adelante no importa. Lo importante es que tú reconozcas que eres un pecador, que el Señor te perdona y
es suficiente. El amor de Dios te acepta así como eres. El amor de Dios es suficiente para ti y por lo tanto lo que suceda en adelante ya no importa. Lo importante es que tú aceptes a Jesús como tu Salvador, que Él perdone tus pecados, tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, te bautices y estás listo para ir al cielo. Sin duda que eso tiene parte de verdad. La obra que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros es muy importante, pero a veces nosotros hemos descuidado en explicarles a los cristianos, a los nuevos conversos especialmente, que la vida cristiana implica también un crecimiento. No es simplemente, ¿no es cierto?, llegaste hasta ahí. Sí, por supuesto que el Señor nos perdona, por supuesto que el Señor nos salva, pero el Señor también espera que nosotros comencemos a vivir una vida de comunión con Él para producir frutos, para producir un carácter transformado, para poder ir creciendo. Y a veces ese proceso de crecimiento es descuidado. Y uno ve a hermanos que llevan 10 años en la iglesia, 15 años en la iglesia, y resulta que uno los ve y dice, está igualito el hermano, ¿no? Sus mismas mañas, sus mismas a veces escapadas de falta de carácter, ¿no? Entonces, por ahí un predicador decía, hay cristianos que no tienen 15 años de experiencia cristiana, sino que tienen 1 año y lo han repetido 15 veces, ¿no? ¿Cómo nosotros nos sentiríamos si nuestros hijos repitieran y repitieran todos los años las mismas cosas? Y no hubiera crecimiento, no hubiera aprendizaje, ¿ya? Tengo entendido que ahora es muy difícil que repita un niño un curso, ¿no es cierto? Aquí tenemos profesores que me lo confirman. Pero se espera que haya un proceso de crecimiento, ¿no? Me recuerda cuando estábamos en Perú, mi esposa trabajó en un proyecto de alfabetización. Habían comunidades donde el nivel de analfabetización era alto. Y ella iba con un grupo de hermanas del Ministerio de la Mujer y enseñaban a las personas ahí de esa comunidad a leer. Y mi esposa se esforzó especialmente con una de las personas que estaban allí. Y mi esposa iba todas las semanas y le enseñaba, pero ¿sabe qué pasaba? Esta persona ya era un poco de edad y le costaba. Y todo lo que le enseñaba una semana, volvía la otra semana, ya no se acordaba. Y volver a repetirle y repetirle hasta que pasó el año y no aprendió. Y mi esposa dice, qué frustrante, decía mi esposa, ¿no? Tanto tiempo dedicado y no logró aprender a leer la persona. ¿Cómo se sentirá Dios con nosotros? Que Él espera que produzcamos frutos, que Él espera que crezcamos, Él espera que subamos de nivel en nuestra experiencia cristiana, pero nosotros nos conformamos con lo básico. Nos conformamos, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo habla de los rudimentos, con la lechecita, y como que no estamos dispuestos a dar el siguiente paso en nuestra experiencia cristiana. Yo creo que debe ser frustrante para el Señor queriendo ayudarnos a crecer en nuestra experiencia cristiana y nosotros a veces, por alguna razón, por malas ideas, porque no nos enseñaron o porque no buscamos, no logramos crecer en nuestra experiencia cristiana. Hay un autor que habla de que las iglesias hoy día están enfermas con un virus que él le llama la eterna infancia del creyente. No hay crecimiento, hay un estancamiento en la infancia espiritual, no hay desarrollo, no hay progreso, no hay frutos. Y yo quisiera en esta mañana recalcar algunas cositas respecto al tema de la santificación. ¿Por qué es importante la santificación? Porque dice, pero pastor, es que santificación es como, no lo importante, hay que hablar de Cristo, de la gracia. Esto es gracia. Esta es la gracia que el Señor quiere seguir obrando en nuestra vida. Y miren lo que dice la hermana White. Dice en un artículo que salió publicado en 1895 en la Revista Herald y que aparece reproducido, este párrafo en Mensaje para los Jóvenes, dice: la justicia por la cual somos justificados es imputada, la justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo, la segunda nuestra idoneidad para el cielo. Cuando la hermana White habla de esta justicia impartida, habla eso de ese proceso de santificación, cuando la justicia de Cristo va transformándonos y tiene el propósito, dice, de hacernos idóneos para el cielo.
Pero que no es suficiente con la justificación. Sí, la justificación es suficiente para perdonar nuestros pecados. Pero el Señor nos quiere preparar para que el cielo pueda ser un lugar disfrutable. Él nos quiere transformar. Ella tiene declaraciones que dice que no es posible que alguien no regenerado pueda disfrutar el cielo, pueda estar allá. De hecho, las personas que se van a salvar es porque justamente no se prepararon para vivir allá. Es como cuando a usted lo cambian y usted no tiene la ropa apropiada, no está con la mentalidad apropiada, ¿no es cierto? Aquellos que vienen de lugares cálidos, ¿no? Los que vienen de Venezuela, de Colombia, ¿no? De Ecuador, y lo cambian acá a Chillán. En el verano todo bien, ¿cierto? Pero cuando viene el invierno, uno sabe que hay que estar preparado. Yo estuve esta semana acarreando leña en mi casa. ¿Por qué? ¿Me estoy preparando para qué? Para el invierno. Compré la leña, hay que guardarla, que no se moje, que esté lista para el invierno. Bueno, de alguna manera la santificación nos prepara para poder disfrutar y vivir en el cielo, dice Elena de White. Es nuestra idoneidad. La santificación nos hace idóneos para el cielo. Pero antes que algunos digan, el pastor está hablando de pura legalismo acá, yo quisiera un poquito hablar acerca de algunos conceptos equivocados y que a veces nos hacen un poco resistentes a este proceso de crecimiento. Algunos creen que no es necesario predicar sobre santificación, porque eso minora la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifestó en Jesucristo, en su muerte en la cruz. Eso es todo lo que necesitamos saber. De ahí en adelante, lo demás no tiene importancia. Pero la Biblia dice que la santificación es la obra de Dios, es por gracia. Generalmente cuando leemos estos versículos de Efesios capítulo 2, versículo 8, 9, ponemos énfasis en que la salvación no es por obras. Y correcto, eso es así. Sin duda que es así. Pero si leemos también el versículo 10 que le sigue en Efesios, dice lo siguiente. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados para Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Note que el versículo 9 dice que la salvación no es por obras, pero dice que también el Señor preparó para que anduviésemos ¿en qué? En buenas obras. O sea, parte del proceso de salvación y de la gracia tiene que ver con una vida transformada y manifestación de buenas obras. Si algunos piensan que el preocuparse por tener buenos frutos, buenas obras, un carácter transformado, un énfasis en la obediencia al Señor, obediencia a sus principios, a su ley, a su voluntad, y que eso como que no es importante, quiero recordarle que la santificación es una parte importante e integral de la salvación. El Señor no solamente vino a darnos perdón, Él también vino a darnos el poder para vivir una vida transformada. Entonces algunos dicen, bueno, entonces santificación es legalismo. ¿Qué es legalismo? Legalismo es el intento inútil del ser humano por querer ser salvo por las obras. Y sabemos que la palabra de Dios dice claramente que jamás nuestra salvación va a ser por las obras. No es lo que yo haga lo que me hace a mí ser salvo o ser aceptado por Dios. No es esa la base por la cual la salvación es otorgada. Sin embargo, la Biblia también nos dice que las obras son importantes. El problema del legalismo, hermano, es que el legalista se valora a sí mismo y a los demás por las cosas que hacen. ¿Ya? ¿Recuerdan ustedes el fariseo y el publicano? El fariseo se considera justo por comparación. No soy como este. Y a veces el legalista, bueno, nosotros tomamos actitudes legalistas, somos tentados a compararnos. Dice, no, yo soy vegetariano, por lo tanto tengo un nivel superior de cristianismo. ¿Ah?
Yo, ¿no es cierto?, no hago lo que estos otros hacen. Yo no veo series en Netflix, por lo tanto, tengo un nivel de cristianismo superior que otros cristianos, a menos que sea The Chosen. Y así, ¿no es cierto?, comenzamos a compararnos por las cosas que hacemos o no hacemos, como que eso nos hace más valiosos delante de Dios. Y valoramos a las personas por sus acciones, por cómo se visten, por cómo hablan o cómo se conducen. Hermanos, la salvación es por gracia. Sin embargo, el Señor quiere continuar derramando su gracia sobre nosotros y quiere continuar haciendo una obra en nuestras vidas. ¿Para qué conformarnos con una parte de la gracia de Dios si Él está ahí dispuesto a darnos más? Está dispuesto a ayudarnos a crecer más. No para ser mejor que otros, sino también para poder ayudar a otros a conocer de la gracia de Dios. Las obras, la santificación, no son la base por la cual somos salvos, pero sí es un paso importante en la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida. Es parte del proceso de salvación y sin santificación nunca vamos a poder ser buenos hijos de Dios, en el sentido que no vamos a poder cumplir sus propósitos para nosotros en nuestra vida. Todo padre quiere que su hijo crezca, se desarrolle, tenga frutos de sus estudios. Dios también quiere eso de nosotros. Él vino para poder darnos darnos salvación. Entonces, santificación es amor en acción y no acción por sí sola. Hay una motivación. Si yo me concentro solamente en la acción, por supuesto que estoy mal. El Señor quiere darnos amor para poder vivir. Acuérdense que el fruto del Espíritu, ¿cuál es el primero? Amor. Y todo lo demás viene como resultado de eso. La santificación no es la base de la salvación, pero es su fruto y evidencia. Tercero, algunos dicen, bueno, pero si no es la base para salvación, entonces no es necesario. Y saben que esta es la idea de muchos evangélicos. Mira, no importa lo que hagas. Lo único que importa es que tú aceptaste a Cristo. Una aceptación de Cristo solamente de palabra, nominal, sin una transformación, la Biblia claramente dice que no es suficiente. No son las obras las que nos salvan, pero debemos mostrar obras como evidencia de nuestra fe. Santiago dice que la fe sin obras es muerta, porque es un paquete. A veces nosotros queremos separar estos elementos, ¿no? El perdón de la transformación. El verdadero arrepentimiento que nos da el perdón viene también con el deseo puesto por el Espíritu Santo en nuestra vida de cambiar, de ser distinto. Y Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin esa transformación, vamos a decirlo así, la transformación, la regeneración no es la base para nuestra salvación, lo hemos dicho, es la muerte de Cristo, la sangre de Cristo por nosotros. Pero si nosotros no tenemos ese proceso de regeneración y de transformación en nuestra vida, se invalida nuestra fe. No importa a qué estado llegue, porque la santificación es un proceso de transformación continuo, de crecimiento. No importa si estás al principio, al medio o al final. Lo importante es que estés en el proceso. No es que haya que alcanzar un nivel de transformación para ser salvos, pero tienes que ser transformado. Sin eso no verás al Señor. Sin eso, sin esa decisión de vivir una vida cristiana transformada, no verás al Señor. No vas a ser salvo. No se nos va a medir por el nivel de santificación que alcancemos, porque eso es distinto en cada persona. Cada persona tiene distintas luchas. Cada persona viene con distintos backgrounds, distintos trasfondos que hacen que ciertas cosas sean más difíciles que otras. Pero el Señor te ha prometido darte la fuerza, darte el empuje, la motivación, darte el Santo Espíritu para que puedas vivir una vida semejante con Él. La experiencia de la salvación debe conducirnos a una vida
transformada. En cuarto lugar, la santificación, dicen algunos, es automática, es algo natural. Miren, no hay que predicar de santificación, no hay que preocuparse sobre eso porque eso se va a dar solito. Si tú te entregas al Señor, automáticamente va a ocurrir. Sí y no. El Señor, en el momento que nosotros nos entregamos a Él, el Señor va a poner en nosotros el deseo de vivir una vida distinta. Pero eso no significa que automáticamente vas a comenzar a hacerlo. Nosotros debemos participar, colaborar, aceptar, permitir que Dios haga esa obra en nuestra vida. Este concepto de santificación automática, instantánea, ha sido predicado muchas veces en la iglesia adventista, especialmente por los libros de un autor muy bueno, adventista, que fue muy famoso en los años 80, 90 en la iglesia adventista, que fue Morris Venden. A lo mejor ustedes han leído esos libros. Excelentes libros. Pero la crítica que a veces se le hace a él es que él da a entender de que si tú te entregas al Señor y amas a Dios, solito vas a comenzar a obedecer. Eso es hasta por ahí nomás, ¿no? Incluso uno de sus libros se llama Ama a Dios y haz lo que quieras. Porque supuestamente si amas a Dios, solito vas a comenzar a hacer de manera natural obras de obediencia al Señor. Eso nos puede llevar a un error de pensar que yo no tengo que decidir entregar mi vida al Señor. A veces aminoramos los efectos del pecado en nuestra vida. El pecado ha causado que nuestra mente esté distorsionada. Y de manera natural generalmente nos viene el desobedecer, no obedecer. Y es por eso que yo debo someter mi voluntad al Señor cada día y pedirle fuerzas para que me ayude a hacer su voluntad. Tener claro cuál es su voluntad y anhelar, decirle, Señor, mire, yo quiero vivir una vida distinta, pero me cuesta esto, Señor, ayúdame. Ayúdame para poder alcanzar ese nuevo nivel, poder subir en mi crecimiento cristiano, en mi experiencia cristiana. No nos conformemos en ese sentido con nuestra situación actual. Y un quinto concepto equivocado, y aquí quiero ser bien claro para no dar una idea equivocada, es que pensamos que santificación se produce también quizás de manera automática con solo leer la Biblia y orar. No quiero que me malinterpreten. Yo creo que la base para la santificación es el poder conocer la voluntad de Dios en su palabra. Es lo que transforma nuestra mente, nos renueva nuestra mente al conocer su palabra. Pero algunos piensan que con tal de que hayan leído un versículo en el día y hagan una oración corta antes de salir, estamos listos. Y a veces le otorgamos a esa lectura y a esos momentos un valor casi sacramental. ¿Qué significa esto? El concepto de sacramento en la Iglesia Católica está de que los ejercicios espirituales de por sí producen gracia en nosotros. ¿Ya? Por ejemplo, la Santa Cena, al comer la hostia en la Iglesia Católica, ya tú estás recibiendo automáticamente la gracia de Dios. ¿Ya? Ese es el valor sacramental de todos los ritos y también los ejercicios espirituales. Pero para que los ejercicios espirituales, para que el orar, leer la Biblia, pueda resultar en un proceso de transformación en nuestra vida, yo debo someter mi voluntad a Dios. Que cuando yo leo la Biblia, yo tengo que decir, entonces esto es lo que espera el Señor de mí. Entonces yo debo decidir hacerlo. Decidir vivir de acuerdo a su voluntad. No solamente decir, qué bueno, ¿no? Eso será bueno para algunas personas, no para mí. Yo voy a seguir viviendo mi vida. No, el Señor quiere que tú puedas someterte a su voluntad, revelado en la palabra. Y que a través de la oración, tú puedas decirle al Señor, Señor, transforma mi vida. La oración no es solamente un momento así de regaloneo con el Señor, que sin duda lo es, ¿no es cierto? Sino también es decirle, Señor, dame fuerzas. Hoy día tengo que trabajar, tengo una reunión. A veces me exaspera mi jefe, a veces mis compañeros de trabajo me llevan a
a hacer cosas que no quiero, Señor, ayúdame a reflejar tu carácter en ese momento. Prepararnos para lo que el Señor quiere usarnos. La Biblia, la oración, nuestro culto personal debe llevarnos a la sumisión de nuestra mente a la voluntad de Dios. Y la santificación se produce cuando yo llevo a la práctica lo que aprendo y le pido a Dios. El alimento espiritual está en la palabra de Dios, está en la oración. Pero si yo no lo llevo a la práctica, es como ser un obeso espiritual, que solamente alimento, pero nunca hago ejercicio para poder usar esa energía que yo obtengo por mi relacionamiento con Dios. Cuando yo estudio la palabra de Dios, me nutro de sus palabras y eso debe llevarme a tomar decisiones de transformación y de cambio en mi vida. El problema está que a veces sabemos lo que el Señor espera de nosotros, pero no estamos dispuestos a tomar las decisiones que tienen que ver con esa transformación. A veces hay esa resistencia natural al cambio. ¿Por qué? Por el pecado. Nos cuesta tomar esas decisiones para cambiar. Decimos y pensamos que ser semejante a Jesús, llegar a ser como Él, es algo demasiado alto como para siquiera pensarlo. ¿Sabes que yo siento que el Señor ha puesto en mi corazón comenzar a hablar un poquito más de esto? Porque el evangelio que debemos predicar no podemos solamente limitarlo al aceptar la gracia perdonadora de Dios. Si solamente lo limitamos a eso, lo cual es verdad y no podemos quizás enfatizarlo lo suficiente, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, puede ser que nosotros comencemos a descuidar el poder y la gracia que Dios quiere darnos para transformar nuestra vida. Y a veces hacemos una separación ficticia de una experiencia que es justa. Los teólogos solemos separar mucho la experiencia del perdón, la justificación, con la experiencia de transformación, que es la santificación. En la Biblia es una sola misma cosa. Son conceptos distintos que tenemos que entenderlos para que entendamos que la salvación no es por obras. Pero en la práctica, en nuestra experiencia, la una sin la otra no pueden subsistir. Si tú te entregas al Señor y te sometes diariamente a tu voluntad, el Señor está dispuesto a darte esa gracia para poder ser semejante a Él, para vivir una vida transformada, motivada por el amor, por un corazón que quiere mostrar el amor de Cristo a otras personas. No para mostrar superioridad como el legalista, no para intentar ganar el favor de Dios, sino como una respuesta a la obra que el Señor ha hecho en nosotros, como un deseo de poder mostrar a otros lo que el Señor está dispuesto a hacer en nuestra vida. La batalla finalmente está en nuestra mente, en las decisiones que nosotros tomamos. Dice Romanos 12:3, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra mente está llena de ideas equivocadas respecto a lo que es mejor para nosotros. Y esa resistencia que hay a veces a la transformación es porque pensamos que nuestra forma de pensar, nuestras ideas, nuestros gustos, las cosas que nos atraen son las que nos van a hacer felices. El Señor nos quiere mostrar que la verdadera felicidad, la verdadera realización está en hacer su voluntad, en hacer lo que Él quiere. Pero nosotros nos resistimos, pero es que, pastor, es que el pecado tiene un gustito rico. Y hay cositas que nos aferramos y nos cuesta. ¿Cómo vamos a cambiar esto que tiene un gustito rico y nos vamos a fanatizar? Tenemos el miedo a veces, ¿no? Hermanos, querer hacer la voluntad de Dios no es fanatismo.
Fanatismo es cuando nosotros comenzamos a tener ciertas características sectarias o comenzamos a juzgar a los demás. Eso es fanatismo. Pero querer reflejar el carácter de Cristo, abandonando el pecado para vivir una vida más justa, es la voluntad de Dios para tu vida. Y si tú lo haces centrado en el amor de Cristo y lo que Cristo ha hecho en tu vida, entonces vas a pasar a otro nivel. Algunos dicen, pero el pastor, de vez en cuando una canita al aire no le hace mal a nadie. Cuidado, porque algunos por ese pensamiento finalmente han ido tan lejos que ya es muy difícil volver. El Señor quiere darte una vida consistente, cada día más semejantes a Él. Quizás la pregunta es, ¿qué es lo que está impidiendo mi crecimiento espiritual? Hace unas semanas estuve predicando sobre la parábola del sembrador. Ese es otro sermón, no nos da el tiempo para eso. Pero la parábola del sembrador nos dice que a veces esa semilla del reino no siempre recibe un terreno fértil en el cual crecer. Y nosotros tenemos que identificar qué son las cosas que están impidiendo que esa semilla pueda echar raíces y crecer. La parábola nos dice que a veces puede ser nuestra indiferencia, como en el terreno, la semilla que cayó en el camino. Son los que oyen la palabra, pero no la entienden, no se preocupan, se va. A veces prejuicios, ideas pues, internas, porque nuestro terreno, nuestro corazón, nuestra mente está llena de piedras, ideas equivocadas, a veces traumas emocionales, espirituales, que impiden que la semilla se margine. A veces la crítica, ¿no? No, que en la iglesia son todos unos hipócritas, yo por eso, ¿no? Hay cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, que impiden que esa semilla pueda echar raíces. O, como en el tercer terreno, puede ser que los afanes de esta vida, el engaño de las riquezas. Pastor, yo estoy muy ocupado para preocuparme de eso. Mira mi agenda. ¿En qué rato? Y aquí lo que sirve es el trabajo. Acá lo que va a dar producción es que yo cumpla mis tareas diarias. Hermanos míos, sea lo que hagas, tu producción no va a ser la misma si tú no buscas hacerlo con la mano del Señor. No dejes que el afán de este mundo, el engaño de las riquezas, ahoguen la palabra. En otras palabras, mis queridos hermanos, yo quiero invitarles a cuidar tu huerta espiritual. Buscar esa transformación. Esto no es una cuestión mística, ¿no? De que yo tengo que exponerme, ¿no? Obviamente la Biblia habla de la contemplación, pero algunos piensan que esto es algo así como medio místico. El crecimiento espiritual se va a producir cuando tú oyes la palabra y decides aceptarla en tu corazón y dar frutos conforme a esa palabra. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Tomar decisiones en tu vida que marquen un cambio. ¿Saben que la hermana White tiene una declaración muy fuerte que dice que va a ser terrible para nosotros llegar al cielo y darnos cuenta que llegamos en una condición mucho menor a la que pudimos haber alcanzado mientras estábamos en esta tierra? Note que no está diciendo aquí que nos vamos a perder por no hacer tales cosas, por no haber tenido un proceso de crecimiento, sino que cuando lleguemos al cielo, vamos a darnos cuenta que perdimos mucho tiempo en cosas no importantes. Pusimos nuestro corazón, nuestro tesoro en cosas que realmente no eran las que Dios quería para nuestra vida. Y pensamos que el gozo, pensamos que el disfrute de esta vida a veces era más importante que el poder crecer espiritualmente con el Señor. Y cuando lleguemos allá y nos demos cuenta cómo nosotros por cosas insignificantes perdimos
grandes bendiciones de parte de Dios para crecer, para poder servirle a Él mejor, dice que nos va a llenar una sensación de terror, de espanto. ¿Cómo no fui capaz de tomar decisiones que pudiesen ser para crecimiento en nuestra vida cristiana? Creo que si nosotros a veces hacemos tanto esfuerzo por producir frutos de la tierra, ¿por qué no también esforzarnos en cultivar nuestro huerto espiritual, buscando y sometiéndonos cada día en nuestra vida espiritual? Yo no quiero hacer una lista aquí porque a veces hacemos llamados a dejar ciertas cosas, ¿no? Yo no quisiera nombrar cosas, pero yo creo que usted sabe. ¿Qué cosas son en su vida que le están quitando su tiempo, que están distrayendo su mente de poder conocer más a Cristo y poder vivir una vida más profunda? Una vida espiritual más profunda con Él. Para poder ser más semejantes a Cristo. ¿Qué es lo que está impidiendo que los frutos puedan ser más abundantes en su vida? Por supuesto, nuestro foco nunca va a estar en las acciones, sino en poder conocernos más a Cristo, pero poder conocer mejor cuál es su voluntad para mi vida. ¿Qué decisiones yo debo tomar en mi vida para que yo le pueda ser más útil para honra y gloria de su nombre? Yo quisiera hacer un llamado en esta mañana a decidir ser más semejantes a Cristo, a producir frutos de santificación, a ser personas santas. Esa palabra nos suena incómoda, ¿no? No, la Biblia lo dice, que fuimos llamados para santidad, para ser santos, ser separados, apartados del mundo para poder reflejar a Cristo, para poder comunicar, transmitir las virtudes de los que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Por qué seguir escondida nuestra luz abajo de la mesa si el Señor nos ha llamado a hacer luces para alumbrar todo lugar que nosotros vayamos? Nuestro hogar, nuestro vecindario, nuestro lugar de trabajo. ¿Por qué no tomar la decisión de poder pedirle al Señor que comience a trabajar en esos frutos que Él quiere hacer en nuestra vida y anhelar ser lo que Dios quiere ser para nosotros, lo que Dios quiere que seamos? ¿Cuántos queremos pedirle al Señor eso en nuestra vida, en nuestro corazón? ¿Puedo ver sus manos? Quiero invitarles a que nos pongamos de pie y elevamos una oración de consagración para que los frutos que el Señor quiere que se produzcan puedan ser una realidad en nuestro corazón. Oremos. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias porque un día tú nos llamaste de las tinieblas a la luz, porque un día tú nos perdonaste, porque diste a Jesucristo, tu Hijo, para redimirnos, para sacarnos de esta situación de perdición, de condenación y pecado en el cual estábamos. Pero Señor, sabemos que tú no solamente quieres perdonarnos, también quieres que podamos vivir una vida nueva, semejante a la tuya. Quieres darnos una vida de victoria, una vida que dé frutos para que otros también te conozcan. Señor, perdónanos si a veces no hemos puesto nuestro foco, nuestra concentración en buscar y conocer tu voluntad. Perdónanos si a veces hemos estado viviendo un cristianismo insuficiente, básico, elemental, sin buscar vivir un cristianismo superior, de crecimiento, de victoria. Señor, ayúdanos para ser cada día más semejantes a ti. No para que las otras personas puedan simplemente alabarnos, sino para que tú puedas usarnos mejor para llegar a los corazones de otras personas, para poder dar testimonio de quién eres tú, de tu poder y tu gracia. Señor, tú conoces cuáles son las luchas que cada uno de nosotros tenemos.
Tú sabes cuáles son las cosas que nos están impidiendo crecer. Distractores, malas ideas, preconceptos, prejuicios. Señor, limpia nuestra mente y llénalas de ti. Llénalas de tus propósitos para nosotros. Tú nos creaste para crecer, para poder reproducir tu carácter. Ayúdanos, Señor, para que eso sea una realidad cada día en nuestra vida, de manera que estemos preparados para poder cumplir tu misión y para cuando tú vengas, Señor, podamos tener la alegría de saber que hemos dado lo mejor para ti y nos hemos preparado para encontrarnos contigo y vivir en tu presencia como hijos tuyos santos y dispuestos a ser transformados por ti. Bendice a cada hermano, a cada hermana, acompáñanos, Señor, que eso sea una realidad en nuestra vida, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado lamentablemente al final de nuestro programa, de nuestro culto sabático. Estamos contentos que nos hayan podido acompañar desde sus hogares a través de la sintonía y la preferencia de nuestro canal de YouTube Iglesia UNACH. Estamos contentos de poder llegar a sus hogares, así es que desde ya les invitamos a que puedan compartir nuestras redes sociales, ¿cierto? Nuestro canal de YouTube Iglesia UNACH. Estaremos durante el día también subiendo más material y contenido que ustedes pueden visitar y pueden revisar durante hoy y también durante la semana para poder estar compartiendo, ¿cierto?, del Señor ahí en sus hogares y también con sus amigos. Y les invitamos también a que puedan estar atentos a nuestras redes sociales y ver todo lo acontecer de nuestra iglesia en cada una de las actividades que tenemos hoy y también durante la semana. Que Dios les bendiga grandemente.